memoria, mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente, lo que no cambió ayer. Muy buenos mediodía, amigos. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Buenos mediodías. Así que bueno, esperemos que estén todos preparaditos ahí, con su platito de comida en la mesa, disfrutando con la radio prendida y tratando de escuchar a estos dos locos que uno le pregunta al otro: Jorge, ¿quién se toma hoy el aceite de ricino para que suframos las consecuencias? Hoy no va a haber aceite de ricino. No es que no lo vaya a ver. Yo cada tanto me tomo una licencia. Me tomo un programita en el cual no ataco a la realidad. Y se lo dedico a distintas cosas. Ya una vez lo había hecho y hoy lo reitero. Son, al fin y al cabo, viejas reflexiones de cuando yo era más joven. Y hoy en sí el título es el miedo, pero al fin y al cabo el miedo no es solo el miedo es mi enemigo, es el enemigo de todos. ¿Quién es mi enemigo? En el caso de tener alguno, lo primero que uno tiene que hacer es reconocerlo, ubicarlo, saber quién es. Enemigo es el que me limita, el que no me permite seguir libremente por el camino, el que me lastima, y es hasta el que puede llegar a matarme. Cuando reconozcan que tienen un enemigo, empiecen por respetarlo. El respeto es lo menos que se merece. Hasta es posible que sea más fuerte que nosotros. Pero tenemos que recordar que aunque sea enorme y descomunalmente fuerte, este enemigo puede ser derrotado. Durante tu vida habrás visto en cientos de oportunidades boxeadores, equipos de cualquier deporte, gerentes de marketing o de ventas, que antes de una final de campeonato o del lanzamiento de un nuevo producto, se dedican casi exclusivamente al estudio de la competencia, al estudio del rival, al estudio de su enemigo. Esto es elemental, es primordial. Si uno quiere derrotar a un enemigo importante, debe primero respetarlo y luego conocerlo. Conocerlo implica saber todo lo que se pueda saber de él, cuál es su origen, cómo se mueve, cuáles son sus costumbres, qué herramientas utiliza para dañarme. Llegado el momento de un conocimiento profundo, cuando sepas claramente todo de él, allí estarás en condiciones de ganarle. Allí estarás listo para poder borrarlo. Solo conociendo cómo funciona, podrás ganarle. Todo este palabrerío fue para que te ubiques, y si bien es común a todos los adversarios que se te presenten, al fin de estas páginas es solo uno. Es dedicárselas a uno de los enemigos más comunes, uno de los enemigos que tiene la humanidad, uno de los que todos conocemos o creemos conocer: el miedo. ¿Qué es el miedo? ¿Qué es el temor? ¿Es uno solo? ¿Son muchos? ¿Todos tienen la misma raíz? El miedo va de la mano de otra palabra: la libertad. Cualquiera que se crea libre, y casi todos creemos serlo, equivocado o no, tiene miedo. Todos necesitamos seguridad, todos de una o de otra forma pagamos por seguridad. Fíjense, cuando un niño nace, viene de un lugar totalmente seguro. Allí no necesita nada. No tiene creencias, no tiene carencias, no tiene temores. Al salir del útero, una palmada en la cola le da la bienvenida. Ese es el primer cachetazo que le da la vida. El sentimiento de seguridad se lo darán sus padres. Ellos le harán la vida lo más llevadera posible, y esa palabra, padre, irá siendo cada día más importante. Padre es el cobijo, el lugar donde nada malo le puede ocurrir. El niño va creciendo y se hace adolescente y se transforma en un muchacho y luego en hombre, y en ese momento ya está insertado totalmente en la sociedad y forma parte de la misma, con todos los que son parecidos a él.
Ahí, en ese momento, nota que su padre no es el mismo, que ya está grande, que ya está lejos de ser omnipotente, esa persona que lo resguardaba de cualquier circunstancia. Y este es el instante en que elige como ciudadano para buscar un nuevo padre. Si miran un poco la historia del mundo, verán que todas las sociedades tuvieron un padre. San Martín, el padre de la patria, Washington en Estados Unidos, Artigas en el Uruguay, Bolívar, Lenin y tantos otros lugares, y en tantas otras épocas, fueron llamados padres. ¿Y esto a qué se debe? Es simple, las sociedades están formadas por personas. Las personas son inseguras y en la búsqueda de la posible seguridad, lo más rápido, lo más simple es encontrar un padre. O una madre, como fue Santa Evita o la madre de los desprotegidos. Ese es otro de los ejemplos de la tamaña inmadurez a la que nos estamos acostumbrando. El hombre sigue su vida y se va poniendo viejo con el tiempo. Ve cada vez más nítidamente el perfil de su propia tumba. Por ese tiempo empieza a considerar la posibilidad no tan remota de morirse. Allí es cuando recuerda que tiene una creencia, una religión. Allí vuelve a sentir temor y se mete en la primera iglesia que encuentra y pregunta por Dios. ¿Y quién es Dios? Es fácil. Dios es Padre. Es Padre nuestro o es Padre Todopoderoso. Otra vez fue a buscar a papá. Otra vez tiene miedo. Otra vez está inseguro. Si miramos bien, el miedo lo acompañó toda su vida y en todo momento. En todo momento tuvo miedo por algo y se pasó toda su existencia buscando algo fuera de sí mismo. Algo que contuviera o ayudara a aguantar ese temor. Nada ni nadie que esté fuera tuyo puede ayudarte. Podrás hacerlo durante unos minutos, durante unos días, pero jamás podrá hacer que tú puedas desterrar a ese miedo definitivamente. Temores hay de dos tipos y están bien diferenciados. Uno es el temor físico y el otro es el psicológico. El temor o el miedo físico es más fácil de anular. Nuestra memoria genética, de alguna manera hay que llamarla, nos ayuda a ello. Ante un frasco que dice veneno, ante una serpiente, un precipicio o algo que nos ponga en inminente peligro, en forma espontánea y casi sin pensarlo, nos alejamos o nos ponemos a cubierto. Es como si un resorte se soltara en nuestro interior y nos hiciera reaccionar en forma inmediata. ¿Por qué no reaccionamos así ante temores psicológicos? Porque si bien el miedo es el miedo, la naturaleza de los miedos y las fobias no es la misma. No hay dos seres iguales, no hay dos miedos similares. Todos, o casi todos, coincidimos en la sensación de opresión, de angustia que el miedo nos provoca. Pero esto no es más que un síntoma, no es más que el efecto. Esto es lo visible y debemos llegar a la causa, a su propia génesis. ¿Tenés miedo a la oscuridad? ¿A lo que tu jefe de mal carácter pueda pensar de vos? ¿Tenés miedo a la muerte, al dolor, a la enfermedad? Si observamos detenidamente, notaremos que todos los miedos psicológicos tienen que ver con el tiempo. ¿Cómo es esto? Mira, el miedo lo estás sintiendo hoy, lo sientes ahora, pero seguramente es porque no quieres que se repita algo que ya ha ocurrido y que te ha hecho sufrir. Aquel terrible dolor de muelas, aquel estado febril, aquella discusión, aquella pérdida irreparable. Todas estas situaciones forman parte de tus recuerdos. Y no quieres que se vuelvan a repetir en el futuro. De allí, tu miedo en el presente. Todos los miedos son parte de tu pensamiento y como es así, empezamos a mirarlos desde otro punto de vista. ¿Qué distancia hay entre ese objeto, el miedo, y yo? Ninguna. No hay separación. Yo soy mi propio miedo. Mi pensamiento es mi enemigo. Mi mente es la que me limita. Si yo logro mirar claramente, si me calmo y con total tranquilidad veo la situación, todo se irá poniendo transparente. Todo se volverá claro. Mientras más grande sea el temor, más grande será la resistencia que tendré hacia él.
Cuanto más miedo tenga, más estaré repitiéndome, no debo tener temor. ¿Cómo voy a tener miedo de esto? Pero si seré pelotudo, ¿cómo no puedo dominarme? Si uno escucha despacio y lentamente y lo vas comprendiendo, te darás cuenta que en forma habitual te ocurre esto. Es como que tu mente se separa de vos mismo y se pregunta, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo no puedo dominarlo? Esto es habitual y no hay nada más difícil que anular un viejo hábito. El pensamiento es la respuesta que te da tu memoria. Aunque sea la memoria de 100 vidas anteriores, el pensamiento es el que genera tu miedo. Nunca trates de dominar o reprimir a tu pensamiento. Reprimir es violento, es un conflicto. El verbo que debes conjugar es comprender. Hay que comprenderlo al miedo. Piensa en todo esto. Siéntate en el lugar más confortable, en el sofá, en el living, a la orilla del mar o donde mierda se te ocurra. Y escucha esto, bájalo del Twitter, del YouTube, y escúchalo cuantas veces quieras. Y piénsalo hasta que llegue esa claridad. El miedo llegará a su fin a medida que vayas comprendiéndote y conociéndote. Sin que te conozcas, no hay fin para el miedo. Solo las mentes sin miedos son capaces de enfrentar la realidad. Realmente un tema bastante difícil, ¿no? Un tema bastante difícil y un tema que hoy creo que más que nunca está latente. Sí, es un tema complicado. Es un tema complicado porque hace rato que nos vienen metiendo miedo. Totalmente, eso es como que la sociedad, viste, está los de un lado y los del otro, y los de arriba y los de abajo y los de los costados, lo que pasa y los piqueteros, ¿no? De pronto, todo, y el gobierno y la oposición, y todos están tratando de meternos miedo. Utilizan el miedo como para poder lograr objetivos. Bueno. ¿Por qué? Porque como dijiste en la columna o decís en tu escrito, que todos tenemos miedo de algo. Todos. El tema es cómo manejarlo. De lo nuevo, claro, del de trabajo nuevo, de la actitud que puede llegar a tener fulano, mengano, sultano si yo le digo algo, de no poder llegar a fin de mes, un miedo que cada vez que se generaliza más. Es más generalizado. El miedo a ir preso. El miedo a ir preso, que algunos no tienen tanto miedo. No, bueno, pero es un miedo que se está generalizando en mucha gente. Sí, y yo creo que esas personas que tuvieron una cápsula de cubrimiento que no les permitía tener ese miedo, hoy lo están teniendo. Claro, porque ven que se rompen esas cápsulas, se rompen. Porque todo, lamentablemente todo nos lleva a eso. Sí. El miedo es algo que está latente a todo momento, el miedo a equivocarse. Es inherente al ser humano el miedo, evidentemente. El temor es así, pero también está la otra parte, esa de que vivimos buscando padres. Yo creo que lo que tenemos que hacer es dejarnos de joder y volvernos adultos. Hay que madurar de una vez por todas y reconocer que estamos solos. Sí. San Martín se murió, Dios, bueno, cada uno puede tener la imagen que quiera, pero hay que terminar con eso. Ya padres no tenemos, estamos solos. Metámonos en la cabeza que estamos solos y que las soluciones las tenemos que buscar nosotros. Pero ¿sabes qué pasa, Jorge? Que para lograr eso tenemos que cortar el miedo.